Amigos de Conexión Guayana, en esta oportunidad, en esta edición nos acompaña una mujer apasionada por la comunicación y por la salud mental. Hoy en Conexión Guayana tenemos el honor de recibir a una mujer cuya trayectoria combina la ciencia, la comunicación y el desarrollo personal. Licenciada en Psicología y Contaduría Pública, con más de 30 años de experiencia frente a micrófonos y cámaras de nuestra región. Es reconocida por su labor en salud mental y transformación personal, liderando su firma de consultoría Cefadi, donde implementa metodologías innovadoras. Hoy nos acompaña para conversar sobre su trayectoria, su pasión por la psicología y la comunicación y su trabajo en bienestar emocional. Yamilet, bienvenida a Conexión Guayana. Qué gustazo tenerte aquí. Y yo un placer. Yo súper honrada de estar en esta conexión porque además me encanta el nombre, o sea, conexión. Y de allí parte todo. La conexión con la gente, la conexión contigo, la conexión con la naturaleza. De verdad que te felicito, he seguido tu trabajo, me encanta y recibir la invitación para mí fue un honor. Un honor, ay, gracias. Bueno, más, el honor de verdad que es recíproco porque tenerte aquí una persona con una trayectoria, pues que ya leímos un poco muy corto de lo que ha sido tu vida en el entorno pues social, comunicacional, de la región, es una figura importante, pues. Y para nosotros creo que tu experiencia tiene que ser contada. Ay, gracias. Que ya lo has hecho, porque tienes tu columna en un diario de acá, pero es importante que, bueno, que refresquemos todo eso y que la gente desde este nuevo formato multiplataforma, la gente pueda entender un poco lo que significa pues la salud mental, cómo se puede llevar a una óptima salud mental. Sí. Pero vamos a comenzar un poco sobre tu infancia, dónde creciste y cómo fue tu formación inicial. Mira, Manuel, esto me encanta porque me llevas a mi casa materna, ¿no? Yo soy de Ciudad Bolívar, nací allá y soy la octava de 10 hijos. Mami durante su tiempo fue enfermera auxiliar, pero después de haber pasado por tanta cantidad de cosas, yo siempre cuando hablo de ella digo, wow, mami ha hecho tantas cosas, hoy tiene 89 años, es una mujer que vendió ponquecitos, hacía cursos de cerámica, costura, bueno, cualquier cantidad de cosas, sacándonos adelante junto con nuestros hermanos mayores. Mi papá era un minero. Él era brasilero también, él falleció ya hace 28 años y era un hombre que muy humilde, muy honesto. Mi papá era un hombre de mucho, que la honestidad era su norte. Él trabajaba muy correcto. Él trabajaba en las minas y por supuesto por este trabajo era un padre ausente prácticamente porque era mucho más tiempo el que pasaba en las minas que el que pasaba en casa. Entonces, su área de trabajo. Su área de trabajo que además era un trabajo muy duro, ¿ok? Y de allí pues crecí en medio de todos estos hermanos, aprendiendo desde chiquita a hacer los oficios porque mami trabajaba, los hermanos mayores trabajaban. Gracias a Dios, del hermano 7 para acá pudimos estudiar. Los mayores, digamos que se dedicaron a ayudar a mi mamá a criarnos y la oportunidad de estudiar no estuvo tan abierta para ellos en ese momento. Y con base a eso, pues me fui formando. Estudié allá en Ciudad Bolívar, en la Escuela Manuel Piar, luego estudié en el Liceo de la Costa y ya allí eso como que me fue formando a ser una chica técnica. Es decir, a que lo que fuera estudiando me fuera preparando para ya de una empezar a trabajar. Entonces, allí yo estudié mecanografía, caligrafía, el método Palmer, todas esas cosas. Siempre ocupada, Yamilet. Siempre ocupada. Y de allí vino entonces la decisión de estudiar. Antes de mí está mi hermano, que era veterinario, y él se fue a estudiar a Barquisimeto. Entonces, cuando yo me graduó de técnico medio en administración, imagínate, me toca la universidad y ya mi hermano estudiaba afuera, los recursos estaban como que muy limitados. Entonces, siempre recuerdo que una amiga se molestó conmigo porque nos íbamos las dos a Barquisimeto.
a estudiar administración. Mi amiga colocó todas las opciones en Barquisimeto, pero a mí me dio miedo al final porque yo veía pues el sacrificio que hacía mi familia para mantener ya a uno de nosotros fuera. Entonces yo dije, no, yo puse entonces administración aquí en Puerto Ordaz. Y salí aquí en la UDO, comencé a estudiar en la UDO, pero las cosas se pusieron muy chiquiticas, la crisis universitaria, todo esto, los paros. Entonces me fui dijo, si consigo un trabajo, me voy. Y te cuento que conseguí trabajo. Yo salí del liceo a trabajar, porque como era técnico medio, ya podía trabajar como secretaria. Correcto. Entonces, ya venías con un oficio. Ya venía con un oficio. Excelente. Siempre, Manuel, ha sido así. Excelente. Luego, de hecho, decido estudiar técnico superior en administración porque ya decía yo, no voy a estudiar la licenciatura, va a ser mucho tiempo y yo necesito trabajar rápido. Entonces, bueno, eso fue un choque para la familia. Claro. Pero me gradué de técnico superior en administración de empresas para poder ya tener un título más o menos que me diera un poquito de posición dentro del trabajo. Efectivamente así fue. No era ya bachiller, sino técnico superior y eso fue bien chévere dentro del ámbito del trabajo. Y luego ya llego en el año 90 a casarme, me casé de 24 años y dije, bueno, vamos a estudiar. Mi esposo y yo nos graduamos juntos como técnico superior, entonces él decide hacer la ingeniería y yo decido hacer la contaduría. Manuel, y una de las cosas que siempre lo digo es, ¿por qué estudié contaduría? Bueno, yo estudié contaduría por 3 razones. Porque era una carrera independiente, donde yo me podía desempeñar sin jefe, donde yo podía ganar mi propio dinero y donde yo podía disponer de mi horario. 3 cosas que para mí eran muy importantes. Entonces, no, yo no voy a estudiar administración, yo voy a estudiar contaduría. Comienzo, pero en la Universidad Nacional Abierta, que era la que me daba la oportunidad, ya casada, de poder, bueno, atender mi casa. Más flexible. Más flexible. Entonces, efectivamente comencé allí. No fue nada fácil, obviamente, porque eso fue ya casándome. Ya trabajaba en una empresa de la zona y en el 93 tuve mi primera hija. Mi primer hijo y de manera que de allí en adelante pues la cosa fue un poquito más compleja, pero nunca dejé de estudiar. Manuel, yo llegué a inscribir una materia, pero yo decía tengo que avanzar y pasé, nunca, no me da pena decir eso, pasé 10 años estudiando licenciatura en contaduría. Pero lo hiciste. Total, lo logré y ya técnico superior. Adaptado a tu necesidad. A mi tiempo, claro. A mi necesidad, a mi disposición. Apuros. Sin apuro. Sin apuro, Manuel. Yo sabía que lo iba a lograr. Qué bueno. Una decisión importante entre mi esposo y yo, porque él dijo, ok, yo voy a sacar la ingeniería y tú la contaduría. ¿Quién hace primero? Dijo, dale tú, porque tú vas a tener un poco más tiempo que yo. Que eso fue una decisión maravillosa, Manuel, y me gusta destacarla porque a veces se cree que es como que yo me sacrifiqué. Y no es verdad, yo no me sacrifiqué. Fue una decisión conjunta, un acuerdo maravilloso. Claro. Y mi esposo terminó la ingeniería primero que yo terminara la contaduría. Al final, en el 2000, ya los dos éramos profesionales, pero ya había llegado el segundo hijo. Entonces, wow, maravilloso. En ese momento, además, yo comienzo a trabajar en televisión en el 96. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo es eso? Yo trabajaba en una empresa básica, yo era técnico superior en administración, yo no trabajaba ni en radio ni en televisión, Manuel, nada. Yo no era, sí, en el 95 hice mi curso de locución, que lo vino a dictar un profesor de la UCB en Fundaudo. Y hago mi curso, Manuel, y llaman para un casting en TV Guayana para ser narradora. La televisora regional. La televisora regional. Y en la televisora regional, cuando nos hacen ese casting, bueno, entre 25 chicas, gloria a Dios, yo venía, Manuel, así como que te sacan de tu casita y te ponen en un medio de comunicación. Wow. Yo me imagino en ese momento el impacto. Total. Tú estarías súper emocionada porque llegar a ese nivel. Enamorada. Yo estaba enamorada. Yo decía, yo más bien tengo que cobrar. Yo tengo que, a mí me tienen que pagar. Yo tengo que pagar. Tienes que pagar. Por ese aprendizaje maravilloso. Y bueno, de allí surgió todo esto de ser una chica de la televisión. Comencé en el 96 en la televisión. O sea, yo me convertí en locutora en el 95 y en el 96 ya estaba haciendo el casting y justo en marzo
Del 96 comencé, este año, por eso digo 30 años, Wow. que comencé en televisión como narradora de noticias. Bueno, estamos celebrándolo. Total, este es un aniversario maravilloso. Entonces, Claro. bueno, de allí trabajaba, Manuel, trabajaba en televisión, trabajaba en la empresa básica, tenía ya mis 2 hijos, estaba casada y por supuesto todos los compromisos y estudiaba. Así que, porque Siempre de la mano de la formación. siempre, esta experiencia, luego pasé a hacer entorno. En ese mismo canal de televisión regional pasé a hacer entorno y eso me llevó a conocer a mucha gente, pero muchísima gente. Gente que me ayudó a entrar en el ámbito del crecimiento personal, en el ámbito de la comunicación intrapersonal, en el ámbito de la espiritualidad. Yo vengo de ser de la Legión de María desde que tenía 13 años. Interesante. Entonces, ese aprendizaje de la Legión de María, rezar el rosario y todo lo demás, me lleva después a conocer otras cosas dentro del ámbito espiritual, como un curso de milagros. Allí conocí una de las maestras de un curso de milagros y me invitan a hacer una formación de un curso de milagros. Entonces, a partir de allí comenzó ese gusanito que yo digo, Manuel, fue Dios. O sea, Dios ha guiado tantos mis caminos que Él me dijo, porque dime tú, una chica que estudiaba administración, Claro. que tenía ya No, y de su la vida de contaduría casada, pasas a la televisión, a la televisión. a comunicar, a conectar realmente con la gente que va Exacto. a tu programa, porque eso es una experiencia. Total, Ahí vas conociendo la humanidad de cada uno, total. todo su, porque uno quizás es una hora de conversación, pero es una hora que te permite entender la vida de esa persona, Así es. verla desde un punto humano. Total, Manuel. Porque cuando yo entrevistaba a los médicos, a los profesionales, a los empresarios, Manuel, ellos también estaban asustados. Correcto. Y yo le decía, no se preocupe, usted se imagina que yo estoy en el consultorio con usted y usted me va a ayudar. ¿Ok? Yo le Eso voy a suele hacer- suceder. Ay, no, y eso era fascinante. Manuel, cuando yo llevaba a los músicos, a la gente de cultura, yo me sentía que me estaban dando una serenata a mí, que estaban presentando un evento especial para mí. O sea, eso fue demasiado bello. Y conocí allí a estas personas que me llevaron hacia ese crecimiento espiritual para luego entrar en ese crecimiento personal. Mira, una transformación. O Claro. sea, yo era así como que una maquinita. Sigo siendo una maquinita. Lo eres, porque te vemos en las redes muy activa. Muy activa. Muy activa. Pero aprendí un poquito con muchos golpes, obviamente, pero gloria a Dios, aprendiendo de cada uno de ellos, Correcto. a conocer este ámbito del crecimiento personal. Entonces allí conocí gente que me enseñó inteligencia espiritual, que me enseñó programación neurolingüística, la PNL, que me enseñó el coaching, que me enseñó consejería familiar, cómo manejar la estructura familiar. Manuel, eso me ayudó tanto a mejorar mis relaciones familiares. Sí, eso quería preguntar. ¿Cómo equilibras o cómo equilibrabas esa vida profesional con esa vida familiar? Porque es que eso tiene un peso. Muy Ambas activas. tienen un peso. Muy activa, muy demandantes además ambas. Y mucho más cuando entonces tu personalidad, además es de ser una persona que busca siempre la excelencia. Correcto. Apuntas a lo, Por no decir a lo alto. perfeccionista. Exacto. Pero me gustaba hacer mis cosas bien. Obviamente esto no se logra solo. Esto no se logra solo. Aquí estamos y no estás tú solo, ni No. estoy yo sola. No. Y detrás de ti hay un equipo. Wow. Detrás de mí hay un equipo. Sí, señor. Hay gente que cree en ti, Sí, señor. ¿sabes? Hay gente que confía en ti. Hay gente que te dice, Manuel, vamos a hacer esto que tú vas a hacer, que esto, tú vas a ver que esto va a ser genial. Así me pasaba a mí. Lo logré gracias a un matrimonio. Mi esposo ha sido un hombre que me ha apoyado muchísimo. Mientras yo estaba en televisión, él buscaba a los niños en el colegio. Un equipo. Almorzábamos juntos. Entonces, un equipo. Un Gente equipo. que me decía, ven, yo creo en ti. Manuel, cuando yo salgo de la empresa básica y voy a buscar trabajo en una empresa, claro, ya tenía demasiado tiempo en los medios de comunicación. Y me dice la persona que me entrevistó, ¿qué tú haces aquí? Ya yo buscando trabajo como contadora. ¿Qué tú haces aquí si tú eres una mujer de medios? ¿Para qué te voy a contratar si lo que voy a hacer es quemarte? Wow. Ya yo tenía también un programa de finanzas y me dijo, yo voy a ser tu sponsor. O sea, eso es lo que voy a hacer. Y esa mujer creyó tanto en mí y se convirtió en mi sponsor hasta que surgieron unos cambios y bueno, terminó esa relación. Pero fue un impacto, un salto maravilloso. Claro. Entonces, esto se logra
ese equilibrio en tratando de estar el máximo tiempo posible, ese tiempo de calidad con mis hijos, atender las cosas que había que atender de la casa, buscarme un equipo que me apoyara y ese apoyo que tenía de mi esposo. Entonces, además de la pasión, ¿sabes? La pasión. Yo cuando te digo Dios tenía un propósito para mí y como Dios tenía ese propósito, Manuel, Él se encargó de alinear personas, formaciones, se encargó de alinear todo esto que me llevara a que yo pudiera desempeñar todos esos eventos de la mejor forma posible. ¿Ok? Qué bonito. Y puedo, pues, yo que tengo la oportunidad de escucharte, de verte, que también nuestros amigos van a tener esa oportunidad de verte, tienen la oportunidad de verte y de escucharte. Qué interesante cómo vas hilando tu vida, cómo vas logrando compaginar una cosa con otra, que para algunos tú dirías, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tiene que ver la contaduría con la comunicación o la comunicación con la psicología? Sí. Pero una cosa te llevó a otra. Total. Y yo creo que eso es lo más importante cuando tú logras entender y logras ver que Dios va actuando. Sí. Y eso creo que es el milagro de uno abandonarse y de decir, bueno, Dios mío, mi vida te pertenece. Porque esas son las conversaciones íntimas que tienes tú con Él. Total, Manuel, has dicho algo perfecto. Yo salí para acá y dije, Diosito, sé tú el que hable a través de mí. Punto. ¿Ok? A lo largo de todos estos años, para llegar a ese punto de la contaduría a la psicología, es todo este camino que ya te he mencionado. Como contadora, fíjate, yo siempre les digo también, me da mucha risa, porque como contadora nunca me he ganado ni un medio, ni un bolívar, ni un dólar. ¿En serio? Nunca, porque no la ejercí. Ah, bueno, porque claro. Dios sabe, Dios me tenía el camino tan marcado. Pero sí, esos conocimientos de contaduría te han servido. Total. Ah, okay. Lo que he dicho que no me he ganado, que una de las cosas era ganarme mi propio dinero. No, eso no pasó. Pero ¿okay? sí te han Pero servido. obviamente para formar mi empresa, para comprender la conversación con los contadores, para manejar los cambios que en ámbito de finanzas, planificación financiera, planificación estratégica, porque incluso no me quedé ahí, yo hice hasta un posgrado, Manuel, en finanzas, porque esa era mi área, yo estaba convencida que esa era mi área. Ya tenía gente que me decía, ¿por qué no estudias psicología? Y yo cuando hago el posgrado digo, no, yo no voy a hacer otro pregrado, para nada, yo voy a hacer un posgrado. Ok, yo de aquí sigo y así hice Estaba súper enfocada. Súper enfocada. ¿Nunca pensaste dar ese salto? Nada. Pero vino gente que me dijo, ¿por qué no lo hacen? Entonces me formé en todas esas áreas que te dije. PNL, coaching ejecutivo, consejería familiar, incluso constelaciones Primero vino familiares, eso y luego el salto a la psicología como estudio, como carrera. A lo largo de ese camino, cuando yo salgo de la empresa básica, yo hago mi primera empresa. Y esa primera empresa era, otra vez, gente que cree en mí y me dice, ven, quiero que formes a mi personal en oratoria y comunicación. Y me dio todo su personal. Y yo entrené allí más de 50 personas en ese primer arranque. Hago mi empresa, mi firma y empecé entonces a trabajar, dictar los talleres. Yo dicto, imagínate, los talleres de oratoria desde el 2000. Wow. Justamente en el año que me formé, que terminé de 16 años. Que me gradué de, sí, ya 26. 26 años. Y luego pasé 5 años con esa empresa y empiezo con estos nuevos conocimientos, ¿no? De hipnosis ericksoniana, de psiconeuroinmunología. Entonces me convertí en una empresa, paso a otra empresa, ya no solamente de formar, sino de crear o producir eventos, pero que fueran el crecimiento personal. Siempre enfocado en la calidad de vida de la persona. Humana, totalmente, el bienestar. Yo hacía esos cursos, Manuel, yo iba a Caracas, iba a Valencia, iba a Maracay a hacer cursos y yo veía el potencial de estos facilitadores y me los traía para acá. Wow. Y así fue como traje a la doctora Marianela Castés, como traje a Claudia Arbeláez, como traje a Fernando Celis, o sea, hacer aquí formaciones. Y la última formación que hice en toda esa rama de formaciones fue la de programación neurolingüística con un gran maestro como fue Salvador Carrión, autor de muchos libros, especialista en programación neurolingüística, diversos niveles de PNL con él. Y dije, en ese momento, te estoy hablando ahora del año 2016, me digo, ese año hice un curso
de comunicación gerencial fuera. Y también hice una formación internacional de oradores de alto impacto. Manuel, cuando yo vi todo eso, yo dije, ya va. Yo tengo un equipo que es un equipo profesional, maravilloso. Nosotros tenemos este nivel. Claro. Entonces, voy a darle un giro a esto. Y te cuento que en el 2016 nace Cefadi, cierro la empresa, dije, ya no voy a producir más eventos, ahora somos nosotros quienes vamos a formar. Wow, pasas al otro nivel. Paso al otro nivel. Entonces, obviamente, Manuel, todo esto son desafíos. Claro. Ahora lo quiero con orden. Con temores, con cosas, todo. Todo. Con todo lo que viene eso. Con todos los perolitos que vienen allí, Sí, los jugueticos que vienen allí. Acompañados de esas decisiones. Y cuando salgo de la televisión en el 2012, Manuel, he hecho mi propia producción nacional independiente, Yamilet en casa. Todo como que si yo me llevara el canal a mi casa. Claro. Entonces yo contraté directores, productores, camarógrafos, editores, todo lo que se hacía en televisión lo llevo a hacerlo nosotros. Con la esperanza de que se pudiera colocar mi programa como un productor nacional independiente. Eso no pasó, pero me dejó una gran enseñanza. Todo eso, Manuel, entre 2012 y 2016, hacemos y dijimos, vamos a hacer nuestra empresa. Y le digo a mi esposo, ¿pero qué pasa? Tú eres ingeniero, yo soy contador. ¿Qué hacemos un contador y un ingeniero frente a un crecimiento personal? Claro, sí. No. A lo mejor tienes toda quizás la información y todo, pero necesitas los credenciales. Los credenciales. Claro, lo y que le te dije, ¿sabes acredite hacerlo. Ahora vamos a estudiar psicología. Manuel y nos fuimos a estudiar psicología. Excelente. Los dos. Y fundamos la empresa. Por un lado, me inscribí en la universidad, nos inscribimos en la universidad y por el otro estábamos registrando Cefadi. Extraordinario. Centro de Formación, Atención y Desarrollo Integral. ¿Qué dijimos? Cefadi. Cefadi. Que fuera un centro donde pudiéramos hacer las terapias, pudiéramos hacer el coaching, pudiéramos hacer hoy mentorías y pudiéramos formar. Manuel, y de allí en adelante no hemos parado. Excelente. No hemos parado. Estoy súper feliz. Yo me siento ahorita, voy a cumplir 60 años y yo me siento espectacular, claro. como que me muy quiero activa. Comer el mundo, excelente. Como que si yo tuviera los 35, 40 años que tenía cuando efectivamente estaba en toda en el auge. Esas ganas, ese auge de seguir. Claro, y eso es lo que tengo ahorita. Entonces, esa trayectoria ha sido, al mismo tiempo, he estado criando a mis hijos, claro. Que ya crecieron. La vida familiar a la par. A la par. Yamilet, vamos a un corte. Ya regresamos con más de Conexión Guayana. Gracias. Amigos y amigas, continuamos en Conexión Guayana. Yamilet, ¿cómo defines la higiene mental y por qué es importante hoy en día? Yo te diría que la higiene mental es ese proceso diario que nosotros necesitamos hacer, tal cual, ese nombre está perfecto. Así como está la higiene bucal, así como está la higiene corporal, la higiene mental es necesaria. Y yo diría hoy que la higiene mental es la práctica diaria que necesitas hacer para mantenerte en un estado de bienestar frente a las exigencias permanentes que tiene el entorno. Y no solamente el entorno, sino también cómo tú percibes ese entorno, que necesita tanto de esa depuración, de ese detox que necesitas hacer de todas las influencias o impactos o efectos que pueda tener el entorno frente a ti. No podemos evitar que el entorno nos afecte. Hay gente que dice, pero yo, por ejemplo, estoy en un proceso de separación y no quiero que me afecte. O estoy en un proceso de enfermedad y yo lo quiero pasar bien. No, eso no va a ser posible. O sea, tú vas a estar afectado por eso, porque lo que va a cambiar es la forma en la que tú enfrentes esos eventos que puedan estar ocurriéndote. Claro. Entonces, esa higiene mental, yo diría que la definiría como un hábito que necesitamos hacer diariamente, tanto como la higiene de nuestro cuerpo, de nuestros dientes, de nuestro ser. Es necesaria. Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente, Manuel, donde la exigencia externa es muy alta. El impacto que está teniendo, por ejemplo, la incertidumbre por el futuro.
cuando nosotros hablamos de higiene mental y nos vamos a la salud mental, tú te das cuenta, si te comento un poquito de cómo han sido las últimas consultas, la dinámica se ha movido por altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad. Ansiedad por esa incertidumbre al futuro, lo que va a pasar. Ansiedad que se llena de pensamientos automáticos negativos, catastróficos. O sea, casi que voy a tener un accidente, me voy a enfermar, va a pasar tal cosa. O aquí esto se perdió, o aquí esto no va a resultar, o esto va a salir mal. Esos pensamientos sobre el futuro, además vistos desde un ámbito negativo, catastrófico, te hacen un efecto interno tremendo. Pero es la forma en la que tú estás viendo eso que está ocurriendo afuera, lo que tú te estás imaginando, ¿ok? Entonces, si voy a esos, ¿cuáles son los motivos de consultas más frecuentes que llegan a mi consultorio? Tienen que ver con eso, el manejo de la ansiedad, producto de esa incertidumbre frente al futuro, el tema de la depresión, Manuel, que cada vez ha ido creciendo un poco más, depresión que se origina precisamente por efectos del duelo, mucha gente que ha perdido familiares, la pandemia nos dejó tremendas consecuencias. Una pandemia psíquica, emocional, donde la pérdida material y de seres queridos también tuvo un impacto importante. El duelo por la pérdida de relaciones, personas que se están separando, personas que han perdido a sus hijos. O sea, hay una situación tremenda y el ámbito social, económico y político que, quieras o no, impacta. Claro. Por la forma, yo voy a insistir siempre esto, no voy a negar la realidad, pero recuerden que la realidad también va a depender de la interpretación que tú le des a esa realidad. La realidad son los hechos, que esta camisa es amarilla, o sea, eso es una realidad. Ella no es que es anaranjada o roja, ella es amarilla, ¿sí? Ese es el hecho. Que tú la veas de otro color porque tienes un problema visual o porque tú aprendiste que ese no era amarillo, sino verde, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces poder darte cuenta que cuando tu percepción de esa realidad está en contra de lo que eran tus expectativas, entonces allí es donde se complica nuestra estabilidad emocional, mental y física, porque no podemos evitar y no podemos negar que mente y cuerpo son un solo eje. Y en la medida en la que yo en la mente genere una cantidad de ruidos que van a afectarme en mi salud física y emocional, Manuel, las consecuencias se van a sentir y el cuerpo te va a pasar factura. Claro. ¿Cómo puede una persona que se encuentra en un torbellino de ideas, de pensamientos negativos, cómo puede enfrentar eso? ¿De qué manera puede hacer un stop si logra hacerlo? Porque es que es complicado. Total. Cuando ya estás en esa espiral es como que, wow, exacto, es complicado. Fíjate, y por eso te decía, todas las causas que pueden llevarte a eso, ¿no? A esa espiral. Esos pensamientos negativos, repetitivos, esa percepción del mundo, cómo la ves. Y yo no estoy diciendo que vayas a ver el mundo color de rosas, porque no, si no es color de rosas, no lo vas a ver color de rosas. Pero ¿qué es lo que sí puedes ver dentro de esos matices? O sea, si no es color de rosa, pero tampoco es gris, 100%. Entonces ahí vamos a las distorsiones cognitivas. Lo primero, yo enfoco esto desde diversos puntos. Yo voy hacia la psiconeuroinmunología, que habla de esa conexión mente-cuerpo. Ese punto lo quería tocar, qué bueno que lo trajiste a colación. Sí. Fíjate, Manuel. ¿Qué es eso? La psiconeuroinmunología es esa ciencia que estudia la conexión que existe, hablando de conexión, que existe entre nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema endocrino. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes ese pensamiento, él va directamente desde nuestro hipotálamo a generar unas hormonas. Cuando él genera esas hormonas, producto de ese pensamiento, oye, va a llover, no vamos a poder grabar, seguro que entonces esto va a salir mal, que no sé qué, empiezo yo y me altero, ya ahí el cerebro recibe una señal de alarma. Imagínate, Manuel,
hablándote de estos pensamientos negativos, repetitivos, catastróficos, que tú te mantengas 24/24 con un pensamiento negativo. Tienes una alarma encendida en tu cuerpo, en tu mente. Eso que nace, que se va allí, que dispara en el hipotálamo unas hormonas, ellas bajan a la hipófisis, que es otra zona del cerebro. Entonces tengo aquí al hipotálamo, baja la hipófisis, esta CRH, que es la hormona, baja hasta aquí y ella baja a la suprarrenal, pero la que baja no es la CRH, ya es ahora CRTH. ¿Qué estamos hablando? De hormonas que al bajar a la zona suprarrenal, que está encima de nuestros riñones, Manuel, allí se genera el famoso cortisol. Entonces calcula tú, la psiconeuroinmunología se encarga de estudiar esa conexión, que cuando yo tengo ese pensamiento y baja a la producción de cortisol, ya estamos entrando en nuestro sistema hormonal, ¿ok? Que es el sistema endocrino. Y eso va por todo nuestro torrente sanguíneo y te va a afectar entonces todos tus órganos y tu sistema inmune. Bajan tus defensas. Imagínate que bajen tus defensas. ¿Qué pasa cuando bajan tus defensas? Estás más propenso a la enfermedad. Te haces más susceptible, más vulnerable a los efectos, por ejemplo, de la pandemia, porque hubo tanta gente que se enfermó dentro de la pandemia y gente que no se enfermó en la pandemia. O que los virus, mucha gente que les afectan más los virus que otras personas. Correcto. O por qué cuando alguien fallece, alguien muy querido, inmediatamente hay cuadros depresivos muy elevados, pero otras personas no viven exactamente lo mismo. Y pueden algunos pensar que estas personas no tienen corazón o que son insensibles. Y tú dices, no, realmente no, o que estamos en una situación como la que vivimos y los que podemos sentirnos medianamente estables es porque tenemos algún beneficio extra. Exacto. Y resulta que no, o sea, nadie sabe las batallas internas que cada quien está viviendo, pero viene ese juicio externo del cual yo no quiero ser víctima, entonces tratando de evitar ese juicio externo, me voy martirizando a mí misma y voy afectando ese eje que nosotros llamamos HHA, o sea, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales o la adrenal. Allí se genera, Manuel, el cortisol. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es que permanece, imagínate tú 24/24 los 365 días del año, en medio de una situación de estrés continuo, crónico, un estrés que te va a enfermar o que ya te ha enfermado y tú dices, no, bueno, lo que pasa es que mi mamá y mis hermanas tuvieron cáncer o mi papá que era diabético, mi hermano que murió de diabetes, entonces yo también voy a morir de diabetes. Ya va, eso no es genético per se. Correcto. Solamente. Obviamente que nosotros tenemos una influencia genética, pero hoy día la misma psiconeuroinmunología te habla de la epigenética. Y la epigenética dice, tú puedes transformar la reacción que tienen tus genes. ¿Cómo lo vas a transformar? Allí entra parte de esto, de cómo logro esto. Bueno, cambiando el chip. Yo trabajo con reprogramación. La reprogramación, ahí viene desde la psiconeuroinmunología, desde la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, que son herramientas que nos van a ayudar. ¿Pero de qué te estoy hablando? Ok, si vamos a la psiconeuroinmunología, que fue por donde comenzamos, es que yo empiece a darme cuenta que en mi psiquis yo puedo generar nuevos pensamientos, entendiendo que de dónde vienen mis creencias. Yo tengo creencias sanas o insanas, que muchos pueden llamar creencias positivas, por ejemplo, o negativas. Ya va, yo puedo hablar de creencias positivas, pero no necesariamente son sanas, porque pudieras estar negando la realidad. Si te vas a un positivismo crónico, un positivismo tóxico, que llamo yo, sin que tú te pasees por los acontecimientos que están. Por ejemplo, una persona que tenga cáncer, y tú puedes decirle, te vas a salvar, te vas a salvar, te vas a salvar. No, ya va, vamos a revisar, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes ver esto ahora? No que el pensamiento sea mi mamá se murió de cáncer y yo me tengo que morir de cáncer. No, eso no es así. No necesariamente es así. Allí va a impactar, y voy a la epigenética, a cómo tú, desde el punto de vista ambiental, que por supuesto impacta, tú puedas manejarte ahora frente a él, lo que nosotros llamamos el ambioma. El ambioma son todos los efectos externos, pero también hay un ambioma interno, claro, que son tus pensamientos, son tus creencias. Si tus creencias son, los hombres son malvados, tú no te vas a conseguir una relación estable con un hombre maravilloso,
porque en tu mente está que los hombres, y eso lo digo siempre a las mujeres, ¿cómo tú vas a tener una relación estable y feliz si tú no crees en el amor? Claro, y viéndolo desde el punto de vista científico, porque me parece extraordinario que lo expliques de esa manera, porque nuestros oyentes, nuestros amigos de Conexión Guayana puedan captar la información de una manera muy sencilla, como la estás explicando, me parece muy interesante. No es magia. No. Porque algunas veces, pero es que nunca tengo lo que merezco porque, porque el universo, tengo una pava encima, una pava encima, sí. Tengo una mala suerte horrible y resulta que es programación. Absolutamente. Y tú lo decías. Así lo entiendo. Es que es así. Esa programación, ¿de dónde te viene? Te viene de la infancia, es verdad. Mira, de lo que te enseñaron. Yo te decía, creencias sobre la familia, creencias sobre el trabajo, creencias sobre el sexo, creencias sobre la relación de pareja, creencias espirituales. O sea, una cantidad de creencias que fueron formadas en el seno familiar. Pero no solamente allí, Manuel, esto viene incluso desde el vientre. Cómo la madre vivió ese embarazo. Si fue un hijo deseado, si no fue un hijo deseado. Pero ¿hacia dónde voy también? Aquí no nos detengamos en el pasado. Ellas vienen de ellos. O sea, yo puedo reconocer que de allí viene. Yo aprendí, por ejemplo, que la gente tenía que trabajar siempre, que el dinero tú tenías que perseguirlo, porque no caía del cielo. Correcto. ¿No? Y todo entonces, es un esfuerzo. Todo es un esfuerzo y un sacrificio. Y no tengo. La familia, no, yo tengo que estar disponible 24/7 para toda la familia. Y entonces eso te hace no tener vida, Manuel. Correcto. O sea, por favor. Entonces, sin darte cuenta, vas generando enfermedad dentro de ti. Entonces vamos a identificar cuáles son mis creencias para que yo pueda transformarlas. Ellas a veces no son tan fáciles de identificar, por eso el trabajo con el psicólogo es tan importante, porque el psicólogo te va a ayudar a ver lo que posiblemente tú no estés viendo, producto de haber sido tu patrón, tu programación. O sea, si tú estás programado para desconfiar de la gente, tú vas a desconfiar de la gente. Que mi mamá me dijera, los amigos no existen. Todos los amigos te van a traicionar. Tú no tienes amigas porque la amiga que tengas te va a quitar al marido. Imagínate. O sea, entonces voy a andar... Y eso sucede. Claro que sucede. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué me persiguen tantas las personas así? Bueno, porque las personas tóxicas. Exacto. Pero ¿por qué las atraes? No es que solamente la energía, es que tú estás convencida que yo llamo allí las neuronas de espejo. O sea, si tienes las neuronas de espejo para vibrar en alegría, en positivismo, en sanidad, también tienes neuronas de espejo para vibrar bajo, ¿ok? Sí. Entonces, para vibrar en la toxicidad, en el conflicto, en la discusión, en la confrontación. Ya va. ¿Cuál es la vida que yo quiero tener ahora? ¿Cómo me puedo programar para tener una vida diferente? Entonces, yo puedo decir, ok, esto fue lo que yo aprendí. Por ejemplo, con la familia, que tengo que estar 24/7 disponible. Voy a entrar en la terapia cognitivo-conductual, donde yo digo, ok, de la psiconeuroinmunología es que me dé cuenta que esos ambiomas internos o externos impactan en mi psiquis, y al impactar en mi psiquis impactan en todo mi cuerpo. Yamile, fíjate una cosa, y me detengo aquí, quiero que nos detengamos aquí. Esa persona que nos está escuchando tiene, como te digo, el torbellino, ya sabemos de dónde se genera. ¿Cómo le habla? O sea, ¿cómo le habla? A eso voy. Exacto. A eso voy. Cuando te digo en la terapia cognitivo-conductual, entras a identificar los pensamientos. Entonces tú haces un stop y dices, ya va. Y nosotros teníamos la metáfora, tú tienes una metáfora divinísima que es la chismosa de la casa, ¿no? Exacto. La señora, la vecina que está asomada en la ventana. La entrometida. Entonces vamos a llamarla como tú lo llamaste. Que haces café en la mañana, pero no la invitas, pero ella llega. Ah, no, ella llega. Con ella los llega, chismes y con los chismes. Te dice, tú te das cuenta, mira, esa grabación con Yamile no te va a ir bien porque, prepárate, porque ella es, no sé qué. Llego yo muy divina. Llego yo muy divina y tú dices, no, bueno. No vamos a grabar nada. Porque la entrometida se preparó. Claro. Entonces vamos a ese televidente, a ese oyente, a esa persona que está en tu canal y todo lo demás viéndonos, y dice, pero ya va, o sea, ¿cómo yo hago para darle un stop a esta señora? ¿Cómo le pongo un límite? Manuel, si tú no... Hablando, señora, al pensamiento. Al pensamiento, claro, a esta señora entrometida. Exacto. ¿Ok? Que está allí, taca, taca, taca. Stop.
reviso qué es lo que estoy pensando en este momento. Me va a salir mal, seguro va a hacer algo. Te vas ahora a preguntar, ¿qué me hace pensar que será así? ¿Qué evidencia tengo yo que esto va a salir mal? O sea, el cuestionarla. Cuestionarla. Cuestiona tu creencia, cuestiónala. Nosotros decimos, va a salir mal, yo seguro me voy a morir o no sé qué. ¿Y si no es así? ¿Y por qué? ¿Y si no es así? O sea, tú te planteaste solo un escenario, ese es el único que existe. Y ahí es donde yo llamo, saca el pensamiento de la caja. Porque cuando el pensamiento está en la caja, solamente ve la estructura de la caja. Pero cuando tú sacas el pensamiento, wow, dice, mira, no era esto solamente que estaba aquí, es todo lo que está alrededor. Y hay diversas opciones. ¿Y si no? ¿Y si no pasa así? ¿Qué me hace pensar que va a pasar así? Entonces, en lugar de enfocarme que no, yo puedo enfocarme, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con los recursos que tengo? Oye, si tengo una enfermedad, bueno, que no hay plata. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo pedir ayuda, puedo buscar ayuda, pero no, es que no, eso no se consigue. Ok, ¿quién te dice que no? ¿Cómo sabes que no? Porque a nadie le han dado, a nadie. Ahí viene una generalización, una distorsión cognitiva. Claro. A nadie. Tú no conoces a nadie. Mira, Manuel, en las relaciones tengo una chica que me dice, yo tengo dos creencias. Una, que tú tienes dos cosas seguras en la vida. La muerte y que un hombre te sea infiel. Ay, Dios santo, qué drástica. Pero eso fue lo que le enseñaron. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo le pregunto. Así ve el mundo. Así ve el mundo. Entonces cuando yo digo el stop, yo tengo creencias sobre mí, creencias sobre el otro y creencias sobre el mundo, sobre la vida. Entonces, sobre mí, ¿qué estoy creyendo? Que no soy capaz de atraer una relación o tener una relación bonita. 2, ¿qué estoy pensando del otro? Que es infiel. Y 3, todos los hombres son infieles. Claro, y me gusta eso porque fuera de cámara estábamos conversando el de que siempre complaces a los demás, pero cuando te hablas manera positiva tú, a ti. Y cuando te complaces tú. Exacto, cuando te decían, oye, gracias a un gran equipo que tú tienes detrás, estamos haciendo esto. Gracias al equipo que yo tengo detrás, estoy haciendo esto. Pero ¿qué te agradeces a ti? Exacto. ¿Qué te agradeces a ti? Entonces, cuando estás en eso es una manera de hacer higiene. Totalmente. Yo pregunto, ok, wow, de hecho vamos a llegar ahorita allí en el ámbito de la gratitud. Porque cuando ya yo digo, ok, primero, identifico la creencia. Segundo, e incluso aquí estoy con la técnica del stop, como exactamente tú lo llamaste también. Es una técnica donde yo digo, no es magia, es técnica, es estrategia mental. Yo identifico, la cuestiono, ¿cómo sé que esto es así? ¿Qué me hace pensar que esto es así? Y si no es así, o sea, busca diversas preguntas y si hago otra cosa y si aprovecho los recursos que tengo y puedo entonces explorar más de lo que no he conocido hasta ahora, ¿qué más puedo hacer que no haya hecho hasta ahora? ¿Sí? O sea, ¿qué otra posibilidad podría ser? Pregúntate eso. No, lo que pasa es que no me quiere saludar porque yo le caigo mal. Y todo es una suposición. Todo. Porque estoy escuchándote y todo está basado en una proyección, no es realidad. No es realidad. Por eso te decía, la camisa amarilla, no es como yo la veo, es como es. Es como es, no es como tú la interpretas. Me parece que. Me parece que, yo imaginé, yo pensé. Suposiciones. Suposiciones, pero es que tú deberías saberlo, porque tú sabes que yo soy una mujer de medio, tú deberías saberlo. No, hay gente que no te conoce, mi niña. Hay gente que no te conoce. Claro, exacto. ¿Okay? Entonces no dejas de suponer. Y lo tercero, que es interesantísimo, cuando te haces entonces, identificas el pensamiento, identificas la creencia, la cuestionas, generas entonces esas otras opciones. ¿Ok? Busca qué otra opción. Pero a mí me encanta también que desde el mindfulness podamos también entrar, Manuel, a vivir el momento presente. Yo hago mindfulness. Gloria a Dios. Hago mi meditación, me conecto con el momento, hago el esfuerzo, porque no es fácil, porque la mente es muy inquieta. Muy inquieta. Y siempre te va a poner cosas, pero eso me ayudó muchísimo. Total. En la pandemia y post pandemia. Total, me ayudó mucho. Total. Ahora yo te tengo una buena noticia, no tiene que ser con esfuerzo. Como la mente es inquieta, efectivamente, yo puedo decirle ahorita a todos los chicos que nos están escuchando, yo puedo decirle, a ver, vamos a hacer un alto.
y lleva tu atención a la respiración. Y deja que tu abdomen se llene como si estuvieses llenando un globito a esta hora. Incluso puedes llevar tu mano izquierda al abdomen y tu mano derecha al corazón. Y respira. Y entonces voy a hacer una integración corazón-cerebro a través de la respiración. Y entonces yo puedo decirle, a ver, inhalas, esto va a ser 30 segundos nada más. Inhalas, puedes contar del 1 al 4, retienes contando del 1 al 2 y exhalas por la boca contando del 1 al 6. Inhalas contando del 1 al 4, retienes contando del 1 al 2 y exhalas por la boca contando del 1 al 6. Incluso puedes agregarle al final, Manuel, una sonrisa. Inhalas, retienes y exhalas. Sonríes. Y allí increíblemente estás enviando un mensaje a tu cerebro: estamos a salvo frente a esa amenaza que se te presentó al principio. Y estás activando algo que es súper poderoso para nosotros, que es el nervio vago. El nervio vago nos ayuda a equilibrar las emociones y eso lo puedes hacer con la respiración. Un ejercicio básico, respiración consciente. Y te ayuda a estar en el momento presente. Ese es el antídoto para la pensadera. Ese es el antídoto para la pensadera. También nosotros tenemos el arte, por ejemplo, la arte terapia. Mira, la gente que baila, la gente que pinta, la gente que escribe cuentos, la gente que... Eso es tremendamente positivo. La que camina. La que camina. Que hace su rutina mira, de cuando caminar. caminas, Manuel, mira, yo tengo un ejercicio, el grounding. Se está hablando mucho del grounding en la grama, caminar descalzo, o incluso aquí podemos hacerlo. Y entonces tú caminas poniendo tu talón, vas bajando lentamente hasta que llegue tus deditos, elevas y ya el otro pie está dando el otro paso. Son pasos conscientes. ¿Qué estoy activando allí? Todo mi sistema nervioso conectando con cómo está mi cuerpo en este momento. Un escaneo corporal, donde yo estoy sintiendo las sensaciones cuando hago contacto con la tierra, las sensaciones que sienten en este momento mis pies. Y al sentir ese contacto consciente, yo estoy, ¿sabes qué? Sacando la atención de ese pensamiento negativo y llevándolo al momento presente, al aquí y a la hora, que es el único tiempo que existe. Así ¿sí? es. Y en el otro punto que decías, pero ¿cómo yo le callo? Mira, con la gratitud. Esto es un ejercicio que es fundamental. Yo llevo un grupo de reto de la gratitud, donde todos los días, durante 28 días, tú haces una lista de 10 agradecimientos. Y por ejemplo, Manuel, que de esos 10 agradecimientos, 5 sean para ti. Qué bonito. Imagínate. Bueno. Que 5 sean para ti, Manuel. Qué bonito. Cuando tú no te has detenido a agradecerte nada. Y yo lo tengo de ejercicio. Se lo dije a una persona y dime, ¿qué le agradecerías, por ejemplo, a Manuel? Y que esta persona se quedara en cero, porque no encontraba. Está tan desconectada de sí misma que no encuentra un motivo para agradecerse. Y resulta que la que está aquí, hablando, quien te está entrevistando, quién eres tú, quién tuvo la idea, quién hace las preguntas. Oye, me agradezco la capacidad maravillosa que tengo de hacer buenas preguntas. Qué bueno. Qué maravilloso que tengo la capacidad de crear contenido que sé que va a nutrir a las personas. Correcto. Me agradezco que yo puedo tener la disposición para hacer este tipo de trabajos al margen de. Así es. Y de allí puedes entonces, sí, después de eso, bueno, agradecer al equipo que te acompaña, agradecer por supuesto a Dios, que nos guía, todo lo demás, agradecer que puedes tener equipos tecnológicos que te permitan hacer esta grabación, claro. O sea, toda esa cantidad y al servicio de todos. Y sobre todo al servicio de todos. Así es. ¿Ves? Yamilé, para despedir, bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido un honor contar contigo, gracias por compartir tu experiencia,
tus estrategias y tu pasión por transformar vidas. Tu trabajo deja una huella profunda en quienes buscan bienestar emocional y desarrollo personal. Seguro nuestra audiencia se lleva aprendizajes valiosos para aplicar en su vida diaria. Amén. Gracias a ti, de verdad. Yo quiero despedirme diciéndole a las personas, y bueno, para acá voy a ver aquí a la cámara para que me tengan bien cerquita. Señores, la salud mental no es un lujo. La salud mental es tu estrategia para mantenerte en esa actividad y productividad que tú quieres. La salud mental es tu ancla para lograr el bienestar que te mereces y el bienestar que tú quieres que tengan los tuyos. Así que no es solo salud física, es la salud mental la clave para un bienestar integral. Así es, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. No olviden disfrutar la entrevista completa en nuestras redes sociales, @Manuel Rivero Periodista. Recuerden, cuidar de nuestra mente y emociones es el primer paso para transformar nuestra vida. Así es. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Manuel.